sesión. Ahí nada más saludar a los que recién se acaban de ir conectando. Ahí buenas tardes. Vamos a iniciar entonces con lo que habíamos quedado. Entonces, si no me equivoco, no era este. Era este otro. Ok. Aquí en esta presentación, básicamente, digamos, es enorme, ¿no? De 90 filminas, pero la dejé así para que les quede, ¿cómo es que se llama? Para que quede toda la información de la parte de campo magnético en un mismo documento. Entonces, si saben que hay algo de esto, ahí lo pueden estar observando. Bueno, aquí nada más importante, si tenemos una varilla que se está moviendo a lo largo del campo magnético, que esto, digamos, esto no lo habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para ver cómo sería la fuerza magnética a través de esa varilla. O la FEM inducida en la varilla. ¿Ok? Ahí, por lo general, lo que se hace es que ustedes lo cierran imaginariamente con, ¿cómo es que se llama? Lo cierran de una manera imaginaria para llegar a tener esto que tenemos, esta figura que tenemos aquí abajo. ¿Ok? Y de esa manera entonces logran obtener que la fuerza magnética, ¿ok?, es igual a Q por V cruz B, y logran encontrar entonces la FEM inducida como V, la velocidad por el campo magnético por la longitud. Que esto, de una manera más general, lo que nos dicen es que la FEM inducida es igual a la integral cerrada de velocidad cruz campo magnético producto punto diferencial de longitud. ¿Ok? Esto es para cualquier espira conductora que esté cerrada. Entonces, de esa manera podemos ver lo siguiente. ¿Qué pasa si ustedes llevan una varilla corriendo hacia el norte? ¿Cuánta FEM se generaría debido al campo magnético terrestre? Entonces, como el campo magnético terrestre iría de esta manera, si ustedes van corriendo en la misma dirección del campo, entonces no se va a producir ningún tipo de FEM inducido. Ustedes tienen que ir de una manera perpendicular. Eso es un poco lo que nos quieren decir acá. Ahí está un poco la explicación, como para que lo tengan en cuenta. Ok. Ahí, bueno, ahí veamos un poco esta parte y
Vamos a ver, acá me interesa explicar un par de cositas. Primero, si yo tengo un galvanómetro, ¿verdad? O una espira acá afuera y tengo una bobina en la parte interna, entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando hicimos el ejercicio este de la... Cuando hicimos el ejercicio de una bobina, ¿se acuerdan que el campo magnético solamente iba, o el campo magnético iba en línea recta en la parte interna de la bobina? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, ese fue uno de los que utilizamos la ley de Ampère para poder calcular ese campo magnético. Entonces, en la parte afuera de la bobina no teníamos ningún tipo de campo magnético. Entonces, si tenemos esta espira que es mucho más grande, vamos a ver, tenemos un campo magnético que solamente va a estar en una determinada área con respecto a la espira externa. Entonces, si solamente va a estar en esa parte, vamos a ver. Entonces, la FEM inducida vamos a ver, la FEM inducida bueno, ahí, es menos el cambio del flujo con respecto al tiempo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuál sería el flujo magnético acá? ¿Cuál sería ese flujo magnético? ¿Cómo encontramos ese flujo? Suponiendo que el campo sea uniforme. Compañeros, ¿cómo habíamos definido el flujo? Acuérdense que el flujo magnético era igual al campo magnético producto punto diferencial del área. La integral de esto. Como el flujo es constante, entonces, perdón, como el campo magnético es constante para cualquier pequeña pedacito de área, entonces el flujo va a ser simplemente el campo magnético multiplicado por el área. Vamos a ver, entonces aquí sería el campo magnético multiplicado por el área. Ok, ¿se acuerdan de esto o no? Sí.
Ok, ¿cuál área utilizo? ¿El área de la espira o el área de la bobina? ¿Cuál de las dos áreas estaríamos hablando para el flujo magnético de la espira? El de la bobina. ¿Perdón? El de la bobina. El de la bobina, porque fuera del área de la bobina, vean que no se me está generando ninguna, ningún campo magnético. Entonces, este es el área de la bobina. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que este es el área de la bobina. Ok, entonces, si cambiamos la corriente, ¿y cuál era el campo magnético de una bobina? ¿Se acuerdan de eso? Del campo magnético de la bobina. Eso era con el número de vueltas que daba el cable. Correcto. Era, para ver, el mu por el número de vueltas por el largo. No, mu sub 0 por I por N. Vamos a ver dónde era que yo les había explicado esto. Ah, era la corriente, no era una L. Perdón. Ok, sí. Mu sub 0 I. Eso lo habíamos visto con el toroide, creo que había sido. No, no con el toroide. Con el toroide era diferente. Pero sí fue el mismo día que habíamos visto el del toroide. Entonces sería mu sub 0 I por N minúscula. Que N minúscula era el número de vueltas por unidad de longitud. ¿Ok? Entonces ahí podemos meter un poco de esa información. Eso es un poco como para que vayan viendo estas cuestiones. Y aquí, en esta parte, lo que me interesa es esto, que la inducida, bueno, la inducida se determina a partir de esa parte de ahí. No, no es esto. Lo que me interesa es que en la siguiente filmina podemos ver entonces que el flujo va a ser mu sub 0 por n por i por el área, ¿verdad? Que era lo que habíamos visto anteriormente, en ese caso. Y por lo tanto, la FEM inducida va a ser mu sub 0 por n por a por el cambio de la corriente con respecto al tiempo. ¿Ok? Y aquí viene un poco donde ya vamos a empezar a acoplar toda la información que hemos visto por separado. ¿Ok? La FEM inducida, ¿qué es? Vean que es un tipo de voltaje o es una diferencia de potencial que se está induciendo, ¿cierto?
Entonces, al ser una diferencia de potencial, vea que esa diferencia de potencial se asocia, o cualquier diferencia de potencial, se asocia con el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, lo que nos quiere decir ahí es que no solamente estamos induciendo un voltaje, sino estamos induciendo un campo eléctrico, o tenemos un campo eléctrico inducido. ¿Ok? Entonces, el campo eléctrico inducido, o la norma de ese campo eléctrico inducido, va a ser 1 entre la longitud total. Volvámonos un momento acá. Este campo eléctrico que yo estoy induciendo acá, a lo largo de esta espira, va a tener que ver con esa FEM inducida. Entonces, la longitud total que tengo yo ahí es 2pi por r, que es el perímetro de esa espira al ser circular, multiplicado por el cambio de flujo con respecto al tiempo. ¿Ok? ¿Me siguen con esto, compañeros? Sí, profe. Sí, todos me siguen. Sí, profe. Sí. Ok, entonces si me siguen, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué les parece si en lugar de hacerlo de esa manera, yo lo que hago es una espira cuadrada? ¿Cuál sería ese campo eléctrico inducido en esa espira? Vean que igual vamos a tener el flujo magnético sería dentro de la espira. Pero ahora, ¿cuál sería la longitud de cuál sería este DDL que tenemos acá? Si es una espira cuadrada. El DDL sería la longitud total de la espira. Entonces sería 1 entre 4 veces la longitud, 4L. ¿Sí? Eso como para que lo tengan ahí de referencia. Entonces, resumiendo un poco de esta parte del ejercicio, lo que me interesa es esto. Que para una espira, el campo eléctrico depende del cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. O sea, un campo magnético variable va a generar un campo eléctrico variable o constante. Pero un campo magnético variable siempre me va a generar un campo eléctrico. ¿Me siguen? Entonces, esa es un poco la conclusión a la que llegamos en esta parte de los campos eléctricos inducidos. Ok, ahora venimos aquí a esta parte de la corriente de desplazamiento. Aquí vamos a... La idea de esta parte es que apliquemos un poquito la ley de Ampere. A ver qué significa esto.
En esta figura, ¿entienden bien a qué se refiere? ¿Qué es esta figura? Compañeros, ¿alguien me podría decir qué entienden de esa figura? Es como un capacitor, ¿no? Ok. Y cerca de un capacitor, entonces vamos a poner una espira amperiana. ¿Se acuerdan que la espira amperiana básicamente sería cualquier figura cerrada, ¿verdad? O cualquier línea cerrada de algo. Acá entonces vamos a suponer que la espira amperiana es de forma circular. Entonces, ¿cuál es el área que hay dentro de esa espira amperiana? Que eso es lo que me interesa saber. Vean que el área La de la puede placa del ser, capacitor. ok, esa puede ser una, pero vean que esta es un área que está dentro de la espira amperiana. Sí, Sí, entonces, en esa espira amperiana tenemos esa área. Entonces, acá, cuando aplicamos la ley de Ampere, ¿qué es lo que nos queda? Ok, el campo magnético multiplicado por S de dl. Entonces, nos queda que el campo magnético es constante a lo largo de toda la espira. ¿Y cuál sería la longitud de esa espira amperiana? la circunferencia del círculo. Ok, entonces sería 2pi. Ok, bueno, hoy está fatal. No sé, no me quiere. No quiere desplazarse bien el mouse. Entonces, hagámoslo aquí. Entonces nos queda que el campo magnético por 2pi por r es igual a mu sub 0. Voy a ponerlo como una U. Mu sub 0 por la corriente. ¿Cierto? Sí, Sería la corriente que está pasando a través de este cable. Entonces, si despejamos de ahí, nos queda que el campo magnético a lo largo de esa espira es mu sub 0 por I entre 2pi por r. Entonces ese sería el campo magnético si estamos utilizando es el área que me está encerrando esa espira. ¿Ok? Ahora, ustedes tienen
No sé, ¿tienen cerca algún vaso o algún jarro o algo así? Sí, Entonces, suponiendo que todo el vaso, vea que todo el vaso va a tener un área en específico, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser esa espira que tiene toda esa área? Que lleva el área de todo lo que está en vidrio, ahí en ese vaso. el área del cilindro, dice usted. ¿Por qué el área del cilindro? ¿De cuál cilindro? Bueno, el vaso. Sí, el área de todo el vaso. Vea que todo el vaso va a estar con un área en específico. Déjenme ver. Denme, ahí mientras van pensando. Denme un segundito para traer el vaso con una jarra. En el video se logra apreciar un poco mejor eso. Entonces, la idea es la siguiente. Vean que aquí yo puedo hacer mi espira amperiana. Mi espira sería esta que está acá, ¿cierto? Y esa espira encierra, digamos, es el límite de un área en específico. Entonces, puede ser el límite de el área que está cerrando aquí el vaso, de esa parte de acá. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Profe, ¿podría repetirlo un momento? Es que se me fue el internet. Ok. Entonces, tengo aquí una espira amperiana, que la espira amperiana voy a decir que es el borde de este vaso. ¿Ok? Una espira es algo que encierra un área en específico. Este borde puede encerrar, digamos, toda la boca que está acá del vaso. ¿Ok? Que eso es básicamente esta que les estoy poniendo acá. ¿Me siguen? Sí, Pero también yo puedo decir que este borde está encerrando toda esta área, toda el área que está acá en el vaso. ¿O no? Vea que eso es también un área. El área de todo el vaso. ¿Cuál es el límite de toda esta área? El límite de toda esta área que tengo acá. el vaso. Ajá, pero ¿cuál es por decirlo así, el punto inicial y final de toda esta área? Vea que sigue siendo este mismo borde. Ajá. ¿Me siguen con eso? Sí. Sí, porque esto, digamos, es un poco complicado de entender y es algo que para esta parte, digamos, se ve muy abstracto. Entonces, supongamos que este es el vaso. Toda esta parte de acá es el área del vaso. Toda esta parte abombada de acá.
¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Sí. Entonces, vamos a aplicar de nuevo la ley de Ampere. Pero ahora la vamos a aplicar es para esa otra parte del vaso. Entonces sabemos que B por el área es igual a mu sub 0 por la corriente que atraviesa esa área. ¿Ok? ¿Me siguen o no? Compañeros. y la corriente entraría como por el cable. Hay, por ejemplo, que entra como en una patilla del capacitor, por ahí entraría la corriente. Correcto, pero el área está dentro del capacitor. Ajá, sí entiendo. Entonces, en esa área, ¿cuánta corriente estamos teniendo? Toda porque está encerrando, No, pero está encerrando todo lo que está entrando. sí, pero el área, vamos de nuevo, el área es esto que está acá, el vaso. Entonces, si yo pongo el vaso en medio de la placa del capacitor, ¿cuánta corriente tengo yo? Está atravesando el área por cualquier punto. Vea que ya el área no sería esta parte donde está atravesando el cable, sino sería esta parte abombada que tengo aquí, que está siendo delimitada por esta espira amperiana. ¿Me siguen o no? Por eso les digo, este concepto es complicado de entender. De comprender esa contradicción que hay aquí. Por eso quiero que participen y pregunten bastante para que eso les quede bien claro. Entonces la corriente ahí sería cero. Sí, porque no hay ningún cable que lo esté atravesando. No hay ningún flujo de electrones o de protones que esté atravesando eso. Ya entiendo. Porque todos se quedan en la placa. Sí, ya entendí. Sí, sí entendió bien eso. Sí, sí. Sí. ¿Y el resto de los compañeros está entendiendo bien esto? Profe, creo que sí. Sí. Ok. Esteban, Pablo, Sofía, Gabriel, ¿cómo van Sí, con se está esto? entendiendo. Sí. Y yo era el que le estaba preguntando si había corriente o no hay, profe. Pero sí, sí, ya entendí. Ahí no hay corriente Sí, sí. en esa área. El cable llega Entonces, hasta la tapa del capacitor, entonces ahí. correcto.
Entonces, la pregunta es la siguiente. Vean que para la misma espira tengo un campo magnético dado por mu sub 0 i sobre 2πr. Si utilizo un área en específico, que sería esta área de acá. Ahora, cuando yo tengo esta otra área, ¿verdad? Encerrada por esa misma espira, me da que el campo magnético es 0. Entonces, ¿puede tener dos campos magnéticos diferentes la misma espira? Compañeros. ¿O estoy usando mal la ley de Ampere? ¿O qué está pasando ahí? Se estaría generando uno nuevo por el medio de la inducción, ¿no? No, no, ahí no tenemos nada de inducción. Ahí no está en movimiento. ¿Qué? No, ahí tenemos la corriente que pasa a través del cable y dentro del capacitor vamos a tener un campo eléctrico, pero ahí no tenemos en ningún momento campos inducidos, porque acuérdense que la espira amperiana es una espira totalmente imaginaria. Entonces no es un cable, no es nada de eso. Es algo imaginario. Es un límite imaginario que yo estoy colocando para poder calcular el campo magnético. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué esa contradicción? ¿Y por qué las cosas no funcionan? Esa es la pregunta real ahí. ¿Qué? Nadie. ¿Alguna idea, compañeros? No. Ok. A una persona brillante de ahí, de 1800 y resto, se le ocurrió que, ok, de ahí me está dando una contradicción esto. Entonces, no voy a decir que eso es 0, sino que simplemente ahí, de ahí voy a decir que hay una corriente I que es debido al campo eléctrico, pero esa corriente voy a llamarla corriente de desplazamiento. Simplemente se sacó de la manga
y dijo, para que la ley de Ampere no deje de funcionar en este caso en específico, entonces voy a inventarme, y se lo inventó así de la nada, o prácticamente de la nada, y dijo, ahí tiene que haber una corriente de desplazamiento. O ahí tiene que haber una corriente, qué sé yo, imaginaria, por decirlo así. Nada más para arreglar esa ecuación. Y para que a los dos lados me dé lo mismo. ¿Qué les parece eso? Compañeros. Simplemente inventarse algo de la nada. ¿De? Profe, no entendí qué hizo. Andaba en el baño. Ah, ya. No, que aquí teníamos una contradicción. Por un lado el campo magnético daba esto y por otro lado daba cero. Entonces lo que les estaba diciendo es que más ahí cerca del año 1800, una persona que se planteó esto agarró y dijo, bueno, ya que no me da lo mismo a ambos lados, entonces voy a inventarme y sacarlo de la manga así, simplemente, y decir, ahí tengo una corriente de desplazamiento. De la nada. ¿Qué les parece eso? Profe, pero después, ¿cómo él demostró que eso sí se podía hacer? ¿Ok? Y eso, en realidad, el haber hecho eso y el haberse inventado esa corriente, abrió el mundo a la era moderna. Porque el haber hecho eso, esa persona que lo hizo, fue, ¿cómo es? James Clerk Maxwell. Por aquí era por donde decía. Bueno, entonces si aplicamos la ley de Ampere, vamos a ver acá. Eso fue lo que hicimos. Aplicamos la ley de Ampere, entonces la integral a través de esa trayectoria es mu sub 0 por la corriente encerrada. Para el área circular plana, limitada por el círculo, la corriente es simplemente la corriente de conducción o la corriente que está pasando a través del conductor. Pero en la superficie que se abomba hacia la derecha, o sea, como el vaso que les estaba diciendo, por ese mismo círculo, la corriente a través de esa superficie es igual a cero. O sea, no hay corriente o flujo de partículas a través de partículas cargadas a través de eso. Entonces, por un lado es esto y por otro lado es cero. Entonces, el asunto es que a medida que el capacitor se va cargando, el campo eléctrico y el flujo eléctrico a través de la superficie van aumentando. Esa tasa de cambio se puede determinar en términos de la carga y la corriente. Entonces la carga es C por V, donde V es la diferencia de potencial.
y C es la capacitancia. Entonces, aquí tenemos la capacitancia para el capacitor de cargas de placas paralelas, y A es el área entre las placas de la separación. Y nos dice entonces que la diferencia de potencial es igual a E por D. Entonces se puede decir que la carga es igual a la permitividad eléctrica del material o de lo que tengamos en medio del capacitor multiplicado por el flujo eléctrico. ¿Ok? Esto último es lo más importante de esta parte de acá. Por lo tanto, si yo derivo esa carga que se va almacenando con respecto al tiempo, nos queda que va a ser la permitividad por el cambio del flujo con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que esa corriente eléctrica es igual al cambio del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Y esa es la corriente de desplazamiento que se inventó Maxwell. Ok, Adrián. Entonces, ahí, si se queda pegado con algo, ahí me está preguntando. Ok. Entonces, básicamente lo que está diciendo o lo que hizo Maxwell fue hacer la ley de Ampere, pero un poco más general, que va a servir para casos donde no solamente vamos a tener corrientes de conducción, sino donde tengamos campos eléctricos. Y esa corriente donde tenemos campos eléctricos se llama la corriente de desplazamiento. Y también vamos a tener entonces una densidad de corriente de desplazamiento, que sería dividir la corriente entre el área. O sea, el cambio del campo eléctrico con respecto al tiempo, esa es la densidad de corriente. Entonces dice aquí, la corriente ficticia fue inventada en 1865 por el físico escocés James Clerk Maxwell, quien le dio ese nombre, corriente de desplazamiento. Y básicamente hemos sacado el concepto prácticamente de la nada, o sea, simplemente tiramos un batazo para que se arregle la ley de Ampere y se arregló. ¿Ok? Pero eso, entonces, eso que se arreglara va a conllevar otro montón de cosas. ¿Me siguen hasta acá o no? Compañeros, ¿entienden este concepto de corriente de desplazamiento? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, eso de la corriente de desplazamiento empieza a conllevar varias cosas. Si yo quiero sacar el campo magnético que se está generando debido a ese cambio del campo eléctrico, lo puedo sacar con la corriente de desplazamiento. Y ahí se puede usar un poco la ley de Ampere.
Entonces, la ley generalizada de Ampère tiene esta forma que está acá. Y va a constituir una de las 4 grandes ecuaciones o de las 4 grandes leyes que conforman las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. Con esas 4 leyes y con la fuerza eléctrica, la fuerza electromagnética, que esa fuerza electromagnética, vamos a ver si la puse por acá. Esta fuerza electromagnética que va a ser la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Q por E más Q por V cruz B. Si tenemos esto junto, entonces sería una fuerza tanto eléctrica como magnética que se conoce como la fuerza electromagnética. Y estas otras 4 leyes, básicamente ustedes ya pueden hacer todo el resto del electromagnetismo. El electromagnetismo es eso, esas 4 leyes y se acabó. ¿Ok? Entonces, Maxwell, él no inventó esas 4 leyes, sino simplemente las agarró y las empezó a agrupar y empezó a trabajar con ellas. ¿Ok? Por eso es por lo que se llaman las 4 leyes del electromagnetismo de Maxwell, porque fue como el que unificó un poco el electromagnetismo. Entonces, veamos a ver acá. Si yo no tengo una corriente, supongamos que la corriente es 0, entonces es posible tener un campo magnético. ¿Cómo es posible tener ese campo magnético? Si yo tengo un campo eléctrico variable. Si el campo eléctrico varía con el tiempo, voy a tener un campo magnético. ¿Sí? ¿O no? Compañeros, ¿me van siguiendo o ya los perdí? Yo sigo siguiendo. Sí. Entonces, un campo eléctrico que varía con el tiempo genera un campo magnético. ¿Y qué habíamos dicho de un campo magnético que variaba con el tiempo? Al puro inicio de lo que les he estado explicando. Si un campo magnético varía con el tiempo, voy a generar un campo eléctrico. ¿Me siguen o no? Entonces, un campo magnético que varía en el tiempo y un campo eléctrico que varía en el tiempo van a generar, el campo eléctrico genera el campo magnético y el campo magnético va a generar el campo eléctrico. Entonces, si yo genero algo que se esté moviendo con el tiempo, digamos un tipo de onda sinusoidal, donde una componente sea campo eléctrico y la otra componente sea campo magnético, entonces
esta onda se puede autosostener a sí misma. En otras palabras, no va a necesitar ningún medio para que ésta pueda empezar a subsistir. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Entonces, esta unificación de la electricidad y del magnetismo se conoce como el electromagnetismo. Y esta generalización de las ecuaciones de Maxwell nos van a permitir observar lo que se conocen como las ondas electromagnéticas. Y estas ondas electromagnéticas pueden sobrevivir por sí mismas gracias a esa variación del campo eléctrico y a esa variación del campo magnético. ¿Ok? Entonces, eso sería un poco la parte de las ondas electromagnéticas. ¿Ok? Y esa es un poco la importancia de las ecuaciones de Maxwell. Que aparte de que me predice todo el electromagnetismo, me predice también las ondas electromagnéticas, que ahí fue donde se empezaron a utilizar para poder llevar las cosas sin necesidad de tener un cable. Ahí entra la parte de toda la tecnología de los teléfonos celulares, toda la tecnología de la televisión, del radio, sin necesidad de tener o teniendo una antena simplemente que recoja esas ondas electromagnéticas. Y las ondas electromagnéticas uno las puede generar a partir de, denme un segundito. Y ¿a dónde? Aquí. Entonces, como para que tengan no, aquí, nuestra de bandas, esta. Ah, no, no era eso. Claro, no me lo quiere abrir. Sí me lo está abriendo como WinRAR. Bueno, entonces, ¿cómo podemos generar una onda
electromagnética. No, estas fueron unas simulaciones que hizo la gente de la Universidad de Colorado, por eso se llaman de esta manera. Y aquí simulaciones de física. Que sí, esas yo las había bajado y acá ustedes pueden ver muchas simulaciones interesantes. Microbandas, resonantes. Vamos a ver. Era este de ondas de radio. Para ver si no hay una de detección, resonancia. No, es este. Ok. Es que yo las había bajado, pero ahí me disculpan, pero ahí lo había visto un poco para hacerlo y me había funcionado. Ay,
Bueno, no me funcionó. Ok, ¿qué es la idea entonces de esto? Básicamente es que cuando nosotros generamos o para poder generar una onda electromagnética, uno tiene que hacer un campo eléctrico variable. ¿Y cómo puede hacer ese campo eléctrico variable? Vamos a ver. Si yo agarro los electrones, si yo agarro los electrones y supongamos que este punto en rojo es un electrón. Si ese punto yo lo llevo a una velocidad constante, vean ustedes que alrededor de ese punto se me estaría generando un campo eléctrico. Pero el campo eléctrico sería constante. En el momento en que yo acelero un electrón, si yo lo empiezo a acelerar, por ejemplo, subirlo y bajarlo en una antena, entonces esto me estaría generando una onda o un campo eléctrico variable en el tiempo. Entonces, al acelerar las partículas cargadas, estas me van a empezar a generar ondas electromagnéticas. Entonces, si yo genero un campo eléctrico variable, automáticamente se me va a generar un campo magnético variable. Y eso es un poco la idea de las ondas electromagnéticas. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una fuente, esta fuente me va a generar campos eléctricos variables y los campos eléctricos variables, gracias a las ecuaciones de Maxwell, va a generar entonces campos magnéticos variables y viceversa. Esa es un poco la idea. O esa es la parte general de cómo serían esas ondas electromagnéticas. Y ahí es hacia donde nos lleva un poco estas ecuaciones de Maxwell. ¿Está claro esto, compañeros? Sí, profe. Sí. La próxima les voy a traer ya la animación. Voy a buscarla bien y ahí entonces se los voy a estar pasando. ¿Ok? Y ahora simplemente voy a explicarles un poco lo que es, en términos generales, la inductancia, que la inductancia se compone de dos ejemplos diferentes, que uno es lo que se conoce como la autoinductancia, y la otra es la inductancia mutua. Entonces, para poder entender la inductancia mutua, empecemos por ahí, se da lo siguiente. Supongamos que tenemos dos espiras. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un flujo magnético en una de las espiras, por ejemplo, en esta espira 1, en esta bobina 1, yo tengo una corriente que cambia con el tiempo. Si esa corriente cambia con el tiempo, entonces dentro del área de esta segunda bobina, el campo magnético en el interior de esta bobina también va a cambiar con el tiempo. Entonces se me va a generar una FEM inducida en la segunda bobina, ¿cierto? Y esa FEM inducida es variable. Entonces, si esta genera una FEM inducida variable, ¿qué va a pasar en la primera bobina?
¿qué sucede aquí? Que esa también va a generar entonces en la primera otra FEM inducida variable. ¿Me siguen o no? Entonces, ahí básicamente se van a estar induciendo entre esas dos bobinas mutuamente una FEM. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como la inductancia mutua. Cuando estábamos viendo la parte de inducción, solamente veíamos la inducción que se estaba generando en la segunda bobina. Ahora lo que estamos viendo es esa FEM que se induce en ambas bobinas. Y eso es lo que se conoce como la inductancia mutua. Entonces, tenemos acá que esa FEM inducida va a ser igual a menos el número de vueltas que tengo en la bobina 2 por el cambio de flujo con respecto al tiempo. E introducimos esta expresión de acá, que eso se llama la inductancia mutua. ¿Cómo se llama, profe? Esta M21 es conocida como la inductancia mutua. Ah, ok. ¿Ok? Que básicamente es esta expresión de acá. Entonces, básicamente yo podría expresar o podríamos decir que el número de vueltas por el flujo magnético va a ser igual a la inductancia mutua, que esta es la que nosotros estamos definiendo, por la corriente que atraviesa la bobina 1. ¿Ok? Entonces, si ese número de vueltas por el flujo magnético es una función solo de la corriente, si yo derivo ambos lados de esta expresión, estaría obteniendo entonces que el número de vueltas por el cambio del flujo con respecto al tiempo, o sea, la FEM inducida, es igual a la inductancia mutua por el cambio de corriente con respecto al tiempo. ¿Ok? En otras palabras, la inductancia mutua yo la obtengo como el número de vueltas en la bobina 2 por el flujo magnético 2 entre la corriente. Eso se puede ver despejándose de acá. Nada más lo que queremos hacer es introducir ese término de inductancia mutua en las ecuaciones y jugar un poco con la matemática. Entonces, por eso es por lo que yo puedo simplificar, ya que lo único que está variando dentro de las bobinas es la corriente. Entonces, para no tener que calcular el flujo todo el tiempo, yo lo que hago es simplemente ver cómo cambia esa corriente, introduciendo ese concepto de inductancia mutua. ¿Ok? Y se puede demostrar o se puede observar
acá que esta inductancia mutua, cuando yo la calculo, es la misma, digamos, para encontrar la FEM de la bobina 1 o la FEM inducida de la bobina 2. Esa es la inductancia mutua. Y esa inductancia mutua, cuando ustedes lo calculan, vamos a ver. Supongamos en esta espira, vemos que el campo magnético es mu sub 0 N1 por I, ¿correcto? Ese es el campo magnético que estaría generando esta bobina 1, que es la bobina en negro. Por lo tanto, si yo divido ese campo magnético, o si yo multiplico el número de espiras por el área de esa bobina, por el número, de vueltas nuevamente, por la corriente, entonces yo voy a encontrar, en términos generales, que esto, como lo tengo que dividir entre la corriente, solamente va a depender de los factores geométricos que tengan las bobinas. Número de vueltas de cada bobina y va a depender también de la forma geométrica que tienen esas bobinas. ¿Okay? Eso es un poco la sencillez que nos introduce esto. Entonces, por ejemplo, hagamos este ejemplo. Nos dice calcular la inductancia mutua entre esas dos bobinas. Ok, en un generador de Tesla. Entonces, ¿qué tenemos acá? Sabemos que el campo magnético para la bobina en negro está dado por esa expresión. ¿Ok? Entonces tenemos que la inductancia mutua en la bobina 2 va a ser igual al número de vueltas, al número de espiras en la bobina 2. ¿Ok? Multiplicado por el flujo magnético de la bobina 2 que está sintiendo la bobina 2 entre la corriente que lleva la bobina 1. Vamos a ver aquí. Número de vueltas de la bobina 2 por el flujo magnético de la bobina 2 entre la corriente de la bobina 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? Al introducir estos casos. ¿Quién sería el flujo magnético o cuál es el flujo magnético que siente esta bobina azul? Sería entonces el número de vueltas de la bobina 2 por el área, ¿verdad? El área, ¿cuál área? El área de esta bobina 1. Que acuérdense que solo esta bobina es la que estaría generando campo magnético ahí adentro. Acá afuera, el campo magnético en esta parte de afuera es 0. Entonces sería por el área de la sección transversal de la bobina
negra por el campo magnético de la bobina negra. ¿Cierto? Por el número de vueltas que tiene la bobina negra, por la corriente de la bobina negra entre la longitud que tenemos ahí multiplicado por la corriente de la bobina negra, por I1. ¿Me siguen? Profe, me perdí ahí ¿A dónde se perdió? en lo del área. Yes. Ok. Esta parte de acá esto que está acá es el flujo magnético de la bobina 2. ¿Cuál es el flujo magnético? ¿Cómo calculamos ese flujo magnético? Vean que el flujo magnético es el campo magnético multiplicado por el área. Sí. Sí, profe. Entonces, si yo agarro el área y la multiplico por el campo magnético, vean que aquí tenemos la expresión a la que habíamos llegado anteriormente. ¿Se acuerda cuando lo habíamos hecho con la ley de, ¿cómo es? Con la ley de Ampère, que habíamos llegado a esta expresión. Entonces, ahora sí, utilizando esa expresión, llegamos a esto. Esta parte que está acá encerrada entre el rojo sería el flujo magnético de la bobina 2 o el flujo magnético que está sintiendo la bobina 2 en su interior. ¿Me siguen? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, entonces las corrientes se van a eliminar. Y si esas corrientes se eliminan, entonces, ¿qué va a pasar? Vean que la inductancia mutua únicamente depende del número de espiras que haya en cada una de las bobinas que tenemos ahí. El área de la bobina más pequeña la permeabilidad magnética del vacío, porque suponemos que están en el vacío o en el aire, y de la longitud de la bobina más grande. Entonces, la importancia de la inductancia mutua conlleva varias cosas. Primero, no es tan complicado de obtener y es una propiedad que únicamente va a depender de la geometría del material o de la geometría de los, de la geometría que tenemos ahí en las dos espiras. Segundo, para poder calcular el campo, para poder calcular el campo o la FEM inducida, vea que nada más es de
es sacar la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, de esa manera, encontramos la FEM inducida de una manera mucho más sencilla, conociendo la inductancia mutua entre las dos espiras. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Sí. Ok, esa es entonces un poco la idea de esta inductancia mutua. Ahora, si la corriente, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si la corriente que atraviesa esta espira es una corriente constante? ¿Va a haber inductancia mutua? No, ¿verdad? Sí, porque la inductancia mutua únicamente depende de la geometría. Ujú. La pregunta es, ¿va a haber FEM inducida? Ah, eso es que lo que, eso no, ¿verdad? Porque al derivar una constante va a ser cero. ¿Correcto? Entonces no voy a poder inducir corrientes entre una y otra bobina. Y básicamente, este principio de inductancia mutua es bastante utilizado para diversas aplicaciones industriales o aplicaciones ingenieriles. Una de las más sencillas es el de transformadores. Ustedes saben que por uno de los cables primarios siempre llevan voltajes de alrededor de unos 10.000 voltios. Pero en nuestra casa llegan apenas 120 voltios. O 220 si es una conversión bifásica. Entonces, ¿cómo hago para llevar de esos 10.000, bajarlo a 120? Entonces, en ese caso, lo que yo hago es agarrar una cierta configuración en un transformador y pongo dos bobinas, una con un número de espiras que es por la cual va a atravesar la corriente de el voltaje de 10.000 voltios. Y por la otra pongo mucho menos espiras. Entonces, la cantidad de diferencia de potencial que va a atravesar de una a otra va a depender entonces, o la FEM que se induce, va a depender entonces de ese número de espiras. Entonces yo puedo disminuir el voltaje que tengo. Igual, si ustedes quieren agarrar y subir el voltaje, digamos, ustedes necesitan 1000 voltios y tienen en su casa 100 voltios, entonces ustedes pueden utilizar lo mismo. Pasan ahí una cantidad pequeña de espiras y aumentan la cantidad de espiras en la otra salida. Y de esa manera entonces podemos aumentar el voltaje que estamos teniendo. ¿Me siguen con esto, compañeros? Sí, profe. Sí. Sí.
Sí, como aumenta la cantidad de espiras, pues como está o sea, relacionado directamente con ese valor, pues va a aumentar la FEM. Correcto. Entonces, esa es un poco la idea o el trabajo de eso. Y nada más así para terminar, esto nada más voy a explicárselos y el viernes lo retomamos. La parte de la autoinductancia. ¿Qué es el asunto? Ok. La idea aquí es la siguiente. De una manera rápida. Si yo tengo un campo magnético a través de una espira y hago que ese campo magnético varíe, entonces, ¿qué va a pasar con el flujo magnético en el centro de esa espira? Pues va a cambiar también. Y si cambia el flujo magnético, ¿qué va a pasar con la FEM inducida en la espira? También va a cambiar. Entonces, en otras palabras, si yo soy una espira y cambio mi corriente, entonces yo me voy a inducir a mí mismo una FEM. ¿Entienden? Más o menos, profe. Como estoy cambiando mi flujo Ajá. hacia mí mismo, entonces me voy a inducir a mí mismo una FEM. Esa es la idea de la autoinductancia o de un inductor. ¿Ok? Profe, una pregunta, pero bueno, Sí. ahí dice que si la corriente en la bobina está cambiando, pero ¿verdad que no puede cambiar repentinamente la corriente en una bobina? ¿O sí? En realidad, esa es una de las funciones que tiene las bobinas. Que si cambia, que si cambia drásticamente, si yo tengo un pico de voltaje, ¿ok? Entonces, el aparato eléctrico con el que estoy trabajando no va a sentir ese pico de voltaje. Porque al entrar ese pico de voltaje a una bobina, la bobina va a tener una autoinductancia. Mm. O sea, va a evitar esos cambios drásticos en la corriente que está ingresando. Ah, entonces como de eso están hechos como unas cajitas especiales, no sé, creo que se llama regulador de picos o algo así. Está hecho con Creo, esas bobinas. No. creo que debería de tener bobinas. Bobinas, sí. Y utilizar la autoinductancia para poder regular eso. Ah, ok, Evitar ok. esos picos de voltaje. Si no, de ahí a cada rato se estarían quemando todos los aparatos eléctricos que tenemos en la casa. Sí, sí. Esa es un poco la parte o la idea de esa autoinductancia. Si quieren, la podemos desarrollar un poco mejor el viernes. Y ahí lo vemos un poco. No sé si les parece. Sí, profe, está bien. Sí. Me Ok. parece. Ok. ¿Tienen alguna otra duda así rápida? Yo estoy bien, profe. Yo también, profe. ¿Estamos bien? Eh, Bueno, entonces me despido rápidamente porque ya tengo la clase con el laboratorio y hoy tenía que hablar unas cosas importantes con ellos. Entonces, Bueno, profe, muchas bueno, gracias. nos vemos. Profe, Muchas gracias. gracias. Ok, hasta luego. Chao.